Sí, así como lo oyen, el día de hoy les contaré sobre el día en que murió Clay Moretti, quien a pesar de tener diversos recursos a su alcance, no fueron lo suficientes para ayudarlo a escapar de este final, que aunque inesperado fue uno de los más increíbles que pude leer. Clay había estado investigando diversos casos que habían ocurrido en la ciudad de Tingen, junto a los halcones oscuros, y de todos ellos, uno al que no le habían prestado importancia en su momento fue el de un estafador llamado Lanebus, pues pensaron que no tenía ningún elemento sobrenatural, aparte de la forma increíble en que estafó a cientos de personas de forma simultánea. Pero ahora habían atado cabos con otros casos y sabían que este tipo no solo estaba estafando a las personas, sino que tenía lazos con una secta, pero no cualquier secta, sino con una que era conocida como la más demente de todas. Es así que el capitán Doom le reportó a Klein mediante sueños que se dirija a un lugar, pues habían encontrado información relevante sobre este sujeto. Al llegar al lugar, Klein se reunió con Leonard. Es así que usando sus habilidades de vidente, logra descubrir que hay un compartimento secreto en la estantería, en donde se encontraba una carta. Ambos se miraron con rostros confundidos, preguntándose ¿por qué Lanebus escondería una carta ahí? Así que luego de descartar cualquier peligro, decidieron leerla, encontrándose con el siguiente mensaje. Ja ja ja, felicitaciones, felicitaciones por finalmente encontrar esta carta. Esto significa que no son demasiado estúpidos ni demasiado lentos. Ustedes califican para participar en este juego de vida y muerte que he diseñado. Niños trabajadores que mueren antes de tiempo, trabajadores de fábricas que rara vez viven más de 10 años después de ingresar a la fábrica debido a sus condiciones de trabajo, las trabajadoras que se arriesgan a enfermarse solo por un sueldo escaso. Veo un resentimiento sin límites alrededor de cada fábrica, volviendo el entorno opresivo y sombrío. Este es el peor de los tiempos y también el mejor de los tiempos. Nuestro juego tendrá lugar bajo tal escenario. Estúpidos, prepárense, les daré una pista. Damas y caballeros, el indicio es que he colocado una bomba en Tingen, una bomba que crecerá más fuerte con el tiempo. Búsquenla y desactívenla antes de que explote. Si pierden el juego, habrá un boom y toda la ciudad de Tingen se reducirá a una ruina. Confíen en mí, no estoy mintiendo en absoluto sobre eso. Luego de leer la carta, ambos se quedaron más confundidos. ¿Por qué Lanebus actuaría como un lunático ahora? Hasta ahora había mostrado un frío cálculo en su actuar. ¿Y ahora esto? ¿Una bomba?, preguntó Leonard con duda. Lo estará usando como una expresión porque no conozco alguna que crezca y se haga más fuerte. Clay se quedó pensativo y dijo, ¿y si con bomba se refiere a algo del misticismo, como un ritual malvado que acumule poder continuamente? Leonard, después de oír lo que dijo, respondió, eso tendría sentido, con lo que dijo al inicio de la carta. Niños que mueren antes de tiempo, trabajadores que viven en desgracia para morir por el deplorable trabajo de las fábricas, el resentimiento sin límites que rodea cada fábrica. Esa debería ser su fuente de energía, lo que refuerza la bomba. Esto se debe de informar rápidamente al capitán, gritó Klein. Leonard se rió y dijo, tranquilo, no hay necesidad de estar nerviosos. Recordemos que Lanebus es un estafador. De repente, esta es una de sus tretas. Aún así, informémosle al capitán de todo esto. Ya la Catedral Santa decidirá si envía a un experto. Al llegar a la oficina, el capitán, cerrando un documento frente a ellos, les preguntó si encontraron algo. Leonard, sin decir palabra alguna, le pasó la carta al capitán, quien después de leerla solo respondió, en verdad que es un lunático.
Luego de que le informaran sus opiniones respecto al tema, Doom decidió comunicarse con la Santa Sede y que enviaran un experto para encontrar la bomba. Ya él se encargaría del seguimiento una vez que ocurra eso. Leonard y Klein intercambiaron miradas y asintieron simultáneamente mientras decían, de acuerdo. Klein, aprovechando que el capitán enviaba un telegrama, decidió dirigirse a la recepción para agarrar el periódico que había ahí. Fue entonces cuando notó una visitante inusual que se acercaba a la entrada. Ella le parecía conocida, su rostro, su contextura y la barriga que sobresalía, demostrando su avanzado embarazo. Ella, ¿dónde la he visto?, se preguntó Klein. Fue ahí cuando Leonard intervino y saludó con un «Señorita Megos». Es ahí que Klein recordó, claro, la prometida de la Nevus, que lleva a su hijo. Podría haber sufrido problemas en su salud mental después de descubrir qué había hecho la Nevus. Ella siempre decía que su hijo canta en su estómago y también silba. Klein se preguntaba cómo estaría ella actualmente, así que decidió activar su visión espiritual. Pero antes de poder activarla, una fuerte advertencia retumbó en su cabeza, gritándole que no mirara, no importa qué, no lo haga, que moriría si lo hiciera. Klein, al sentir esto, se quedó petrificado un momento y a duras penas logró salir de su estupor para informarle de alguna manera a Leonard lo que había descubierto respecto a la mujer. Pero al verlo, vio que éste estaba sudando demasiado y sus ojos estaban llenos de horror. Klein comprendió la carta en ese instante. La bomba a la que se refería la Nevus era el bebé en el estómago de Megos. Es el hijo que dejó atrás. Fue ahí cuando una verdad chocó en su cabeza. Después de haber investigado todo sobre este mundo, cuando llegaron a la era del vapor y maquinaria, el emperador Rosell se preguntó si acaso con esto había creado un huerto perfecto para el descenso de un dios maligno. No, no puede ser eso. La Nevus no podría. El psiquiatra que enloqueció después de interactuar con él, si lo usó para hipnotizarla y hacerle el recipiente de... No, Klein se rehusaba a creer esta verdad. Pero luego vino la frase que todo libro de hechicería o misticismo repetía: no mirarás directamente a Dios. Klein, utilizando sus habilidades, logró tomar mayor control de su cuerpo y acercándose a la chica y con una sonrisa forzada le preguntó si quería té o café. Megos se acarició el estómago como si estuviese escuchando algo. Solo quiero una taza de agua tibia. Luego dijo, pensé en conversar con ustedes sobre la Nevus. Tengo la sensación de que saben mucho. ¿Quién te dijo eso?, preguntó Klein. Megos se rió de repente y respondió, mi hijo me lo dijo. Él sabe mucho, es muy inteligente. Klein reprimió el impulso de maldecir, se volteó para traer lo indicado y le hizo una señal a Leonard para que mantuviera a Megos en calma. Leonard forzó una sonrisa y señaló hacia el sofá. Eso es exactamente de lo que me gustaría hablar. Queremos charlar contigo sobre la Nevus. Klein se fue rápidamente a la oficina del capitán, cerrando la puerta de golpe y casi gritando, ya sé lo que la Nevus quiso decir con bomba. Doom se encontraba ahora mirando por la persiana de la ventana que conectaba al pasillo y le preguntó si estaba seguro de lo que acababa de decir. Klein le confirmó nuevamente y Doom decidió pedir ayuda a la Catedral Santa inmediatamente. Debemos esperar hasta que lleguen, pero eso no significa que no hagamos nada mientras tanto, dijo el capitán. Es así que le dio la misión a Leonard de entretener a Megos y a Klein de que ayude a evacuar a todos los no combatientes. Mientras tanto, él iría a la puerta de Chanis, después de enviar el telegrama. En situaciones como esta, él tenía la autoridad de usar las cenizas de Santa Selena. Klein, después de oír estas contramedidas, se tranquilizó un poco. Luego de haber llevado a cabo estas instrucciones, Klein volvió a la oficina, donde encontró que el capitán
ya había estado en el sótano, debido a que en su mano estaba una caja hecha de plata pura que tenía diversos patrones grabados. Así que era hora de que él se equipara para la futura batalla. Debido a estas circunstancias se le dejó saber cuáles eran los otros 3 artefactos que le seguían en poder a las cenizas de Santa Selena. El primero era llamado Veneno Inagotable, el cual causaba una sensación irresistible de ser bebido, causando la muerte inmediata de quien lo consumiera. Aunque se había confirmado que podría matar a Beyonders de alta secuencia, aún quedaba la duda de si uno de ellos se podría resistir a la tentación de beberlo. El riesgo era alto, y más con un arma como esta que se podría volver en su contra en cualquier momento. Era mejor dejarlo, pensó Klein. El segundo era nombrado como la Puerta de la Muerte. Cualquiera que pasara por ella moriría inmediatamente. Aunque no se probó con Beyonders de alta secuencia, era más que lógico que alguien como el hijo de un dios se daría cuenta que habría algo malo con esta puerta. Aparte, esta entidad tenía conciencia propia, y si decidía rebelarse en plena batalla, sus posibilidades ya escasas de ganar se reducirían mucho más. El tercer artefacto era conocido como Ladrón de Vasos Sanguíneos. Su peligro radicaba en que cualquiera que lo tocara vería su vida reducida poco a poco, pero a cambio se le permitiría robar la habilidad de cualquier Beyonder que esté a su alrededor. Klein, al ver este artefacto, supo que el usuario perfecto para este sería Leonard. Es así que regresó con el capitán, quien le comentó que la catedral ya había respondido. Un equipo de Beyonders destacados está viniendo. Debemos de ganar tiempo si ocurre algo. Mientras tanto, Leonard, que conversaba con Megos, vio cómo éste empezó a arrancarse mechones de cabellos por montones, mientras con mirada rígida le decía que se sentía mal. Leonard, ante tal situación, solo pudo maldecir en silencio, mientras veía cómo todo empeoraba poco a poco. Trató de decir algo, pero cuando ella posó su mano sobre su rostro, vio cómo se arrancaba un pedazo de su cara, y con cierta vergüenza en su voz decía: «Perdón, es que me pica el rostro». Leonard rápidamente respondió que tenía que ir al baño. Megos le dijo que estaba bien, mientras frotaba su barriga y murmuraba: «Mi bebé está un poco inquieto». Leonard se fue lo más rápido posible, y una vez dentro de la oficina de Doom, al ver que éste sostenía las cenizas de Santa Selena, se tranquilizó un poco. La situación se había vuelto insostenible. Leonard calculaba que en 3 minutos Megos sufriría una mutación horrible y su hijo descendería sobre nosotros. Es así que todos se prepararon para el peor escenario y decidieron atacar. Doom habló en un tono decidido: «Saldré primero con las cenizas de Santa Selena. Salgan después de 10 segundos. Recuerden, salgan solo después de que terminen de contar hasta 10. Entonces, independientemente de mi condición, dirijan sus ataques más fuertes contra Megos y su bebé, sin perder el tiempo». Dicho esto, se dio la vuelta y partió. Leonard y Klein dejaron escapar un grito sostenido de «¡Capitán!». Doom, antes de salir, miró atrás y con un tono sereno les dijo: «No hay necesidad de estar demasiados nerviosos. Estamos cuidando la ciudad de Tingen». Sus labios se arquearon hacia arriba, formando su sonrisa habitual. Leonard y Klein dejaron caer lágrimas sin control. Mientras Doom avanzaba, los segundos pasaron lentamente. Doom Smith sostenía la caja cuadrada, plateada, con forma de hueso a la sala de recepción, con una expresión solemne. Megos, quien estaba sacando puñado tras puñado de cabello rubio, rasgó una herida que era lo suficientemente profunda como para mostrar sus huesos. Era como si hubiese sido provocada por algo. De repente se puso de pie y señaló a Doom Smith en su impermeable negro y gritó: «Tú quieres matar a mi bebé, quieres matarlo». Su voz reverberó por toda la estancia, causando que Klein y Leonard sangren por todos sus orificios. Con todas sus fuerzas trató de mantener el conteo. Doom, quien estaba ahí, estaba en una situación peor.
Todo su rostro estaba rojo, mientras todas sus venas sobresalían violentamente. Aún así, utilizando toda su fuerza de voluntad, presionó la urna de Santa Selena, abriendo su tapa. Dentro de la caja había una oscuridad profunda, y en la oscuridad había arena fina y resplandeciente. La escena era mágicamente hermosa, al igual que una noche estrellada almacenada en una caja. Los alrededores se oscurecieron de repente, y la oscuridad envolvió toda la sala de recepción. En el aire flotaban innumerables hilos negros, fríos y suaves, que se lanzaron hacia Megos y la enredaron casi al instante. No era como una tela de araña, sino más bien como los tentáculos de una criatura desconocida. Megos ya se había arrancado su ojo derecho, el cual colgaba de un delgado cordón de carne debajo de la cuenca del ojo. Miró a Doom Smith con odio mientras gritaba: «¡Debes morir!». Luego de eso, él fue expulsado por una fuerza sin forma y se estrelló fuertemente contra la pared opuesta. La pared se resquebrajó y los ladrillos fueron esparcidos. Escupió un bocado de sangre fresca en el suelo, pero sus dos manos todavía sujetaban firmemente la urna de Santa Selena. Se aferró a ella por su vida y evitó que cayera al suelo. Esos innumerables hilos negros, fríos y suaves, apretaron y ataron a Megos firmemente al lugar. Sin importar cuántas llamas manchadas se levantasen repentinamente o cómo su piel comenzaba a secretar un líquido que olía a azufre, ninguna de esas defensas dañó los hilos que la sujetaban. Solo faltaban segundos, y cuando terminó el conteo, Leonard y Clay salieron rápidamente. Megos, quien ya no parecía humana, se retorció mientras la carne sobresalía de ambos lados de sus hombros. Eran una mezcla de vasos sanguíneos y venas verdes redondas como la cabeza de un niño. Sobre las dos cabezas, las grietas se extendieron rápidamente y aparentemente se convirtieron en un par de ojos. Megos de repente notó que el peligro se acercaba y abrió la boca. La esquina de sus labios se agrietó hasta sus orejas. Ella iba a lanzarles una maldición blasfema. Leonard apretó su mano izquierda en un puño mientras su muñeca daba media vuelta. Su rostro pálido se volvió vívido y los vasos sanguíneos sobresalieron como un montón de diminutos gusanos venosos. La maldición blasfema de Megos quedó atrapada en su propia garganta y se detuvo de repente. Parecía haber perdido la capacidad de hablar y de evocar maldiciones. Clay aprovechó la oportunidad y murmuró una palabra del Hermes antiguo con voz profunda: «Luz, luz quiero y lo sabrá». Justo después de eso, inyectó más de la mitad de su espiritualidad y lanzó el amuleto del sol llameante hacia donde estaba la restringida Megos. Pero entonces, la sala de recepción se volvió instantáneamente transparente, mientras la oscuridad y la tristeza se desvanecían simultáneamente. Los finos hilos negros que enredaban a Megos se encogían, como si estuviesen evitando algo por instinto. Pero antes de que Megos obtuviera su libertad, apareció la luz del sol. En algún momento de la pelea, un agujero se había roto en el techo de la compañía de seguridad Black Thor, y el agujero se extendía hasta el techo del tercer piso. El brillante cielo azul y la deslumbrante luz del sol brillaron simultáneamente. El amuleto se combinó con la luz solar sobre Megos e inmediatamente se expandió. Pasó de una luz esférica a una esfera con innumerables llamas en espiral a su alrededor. Todo el edificio se sacudió vigorosamente y las ventanas de vidrio en las calles cercanas se rompieron. Sin embargo, el poder de la luz esférica concentró su fuerza en su núcleo, sin disipar mucho. Envolvió a Megos y la luz era tan deslumbrante que Clay, Doom y Leonard no podían abrir sus ojos. Clay contuvo sus lágrimas y miró con los ojos entrecerrados cómo la luz se había dispersado, pero las llamas seguían elevándose. Entre ellas había muchas cenizas negras bailando en el aire. Megos y el bebé en su estómago no estaban a la vista. Al igual que la mesa de café, el vaso de agua, el periódico y el sofá de la zona. ¿Se terminó?, preguntó. Todavía no podía creerlo. De repente,
Sintió la piel de gallina por todas partes. Sus instintos le dijeron que se acercaba un peligro extremo. Sin pensarlo, rodó hacia la izquierda abruptamente. En ese momento, un brazo largo con una cuchilla de hueso blanco se clavó en el lugar. La monstruosidad que lo había lanzado tenía una belleza normal y flotaba en el aire. Era increíblemente rápido y era casi imposible esquivar sus ataques. Su ropa en el lado derecho de su pecho se rasgó, rompiéndose su piel y su carne, junto con sus huesos. La herida era tan profunda que casi podía ver uno de sus pulmones. Si no fuera porque sintió que el peligro se acercaba de antemano y esquivó a tiempo, ese corte lo habría partido a la mitad. Pero aún así, Klein se sobrepuso al dolor extremo que llenaba su cabeza. Al final de la hoja de hueso blanco, una figura salió volando rápidamente. Si no fuese por el bulto en su estómago, tal vez nadie podría identificarla como Megos. Su cabello y vestido habían sido quemados por completo. La piel de su cara y cuerpo estaba chamuscada y se estaba pelando capa tras capa. Su nariz se había derretido, dejando solo dos pequeños agujeros negros detrás. Sus globos oculares no estaban a la vista y había débiles llamas blancas bailando en sus cuencas vacías. Las dos cabezas que habían surgido a ambos lados de los hombros de Megos habían sido quemadas. Su brazo izquierdo se había convertido en la hoja de hueso blanco que sostenía. Lucía demoníaca y a la vez sacra. Mientras el suelo temblaba, Megos ignoró a Doom y Leonard, así como los finos delgados hilos negros, fríos y suaves que se lanzaban hacia ella de nuevo. Se acercó gradualmente a Clay, que se había detenido después de rodar. Apuntó la hoja de hueso blanco a su cuello y estaba a punto de cortarlo, pero de pronto escuchó una voz que contenía un rico tono blasfemo. «Sométete». Leonard levantó su mano izquierda y apuntó su palma hacia Megos. El artefacto sellado 2105, envuelto alrededor de su muñeca, se había convertido de un grueso vaso sanguíneo pálido y manchado de sangre a un intestino carmesí que se había expandido hasta el punto en que parecía listo para explotar. Con la ayuda del ladrón de vasos sanguíneos, Leonard había robado con éxito la maldición de blasfema de Megos y estaba intentando usar su poder para tomar el control de ella. Solo una habilidad a su nivel era efectiva. Bajo la influencia de la maldición blasfema, Megos dobló su cintura y sus rodillas temblaban constantemente. Sus movimientos se detuvieron mientras los hilos negros que la circundaban la rodearon como si hubiesen encontrado una presa deliciosa. Klein también aprovechó la oportunidad para rodar en la dirección opuesta, dejando un rastro de sangre carmesí fresca detrás de él. Sin embargo, tuvo un poco de obstrucción por su dolor extremo. Mientras introducía su mano en el bolsillo, sacó el último talismán de sol llameante. Aprovechó la oportunidad cuando Megos estaba inmóvil para acabar con ella de una vez por todas. Si ella resistía hasta que naciese el bebé, el resultado iría más allá de su imaginación. Pero entonces la cabeza de Megos explotó por sí sola. Su piel carbonizada y su carne volaron en todas direcciones, pero su cuerpo sin cabeza aprovechó la oportunidad para sacudirse el efecto de la maldición blasfema. El cuerpo carbonizado de Megos se transformó en un proyectil rápidamente que se disparó hacia Leonard. Dado que la maldición blasfema había sido interrumpida a la fuerza, Leonard estaba temporalmente congelado en el lugar. En ese momento, Doom Smith todavía se aferraba con fuerza a la urna de Santa Selena y su rostro estaba normalmente pálido, y los hilos negros y fríos que se crearon aún no alcanzaban a rodear a Megos. Megos se estrelló contra Leonard, arrojándolo a la pared, la cual se derrumbó por el impacto. Sus huesos se agrietaron y había sangre saliendo de su boca sin cesar. Leonard se desmayó al instante. Megos levantó su hoja de hueso blanco, pero los innumerables hilos negros que emanaban de la urna de Santa Selena la envolvieron de nuevo y estaban a punto de atarla al suelo. Sin el lujo del tiempo para atender sus heridas, Klein rápidamente sacó el talismán. Justo cuando iba a recitar el conjuro antiguo, algo sonó repentinamente en la profunda, oscura y tranquila sala. Era
el llanto de un bebé. Doom y Klein se marearon al mismo tiempo. Sintieron que sus gargantas se contraían involuntariamente y sus pasajes de aire se sofocaban al instante. Si no fuera por el hecho de que Klein se había sometido a la tortura de escuchar los murmullos y alaridos cada vez que se dirigía al mundo por encima de la niebla gris, así como Doom aferrándose a las cenizas de Santa Selena, definitivamente se hubieran desmayado de inmediato, al igual que Leonard Mitchell. El cuerpo sin cabeza de Megos se dio la vuelta y miró a Klein, quien vio su piel carbonizada y la sacra pero maligna hoja de hueso blanco. Habiendo escapado a su influencia gracias a su rica experiencia, inmediatamente sintió que su cuero cabelludo tintineaba y se olvidó del dolor en la parte derecha de su pecho. Pareció ser testigo de la carga de su enemigo hacia él de forma maníaca, sin darle tiempo de recitar el conjuro y arrojar el talismán. Justo cuando estaba a punto de esquivar el ataque, vio que Megos se detenía de repente. Avistó el impermeable negro de Doom Smith revoloteando y el capitán en diagonal con el rostro oculto. Había múltiples objetos gruesos en su espalda como si fuesen serpientes o tentáculos venenosos o monstruos. Doom estaba usando sus habilidades de pesadilla para impedir a la fuerza los movimientos de Megos. Con un mero forcejeo de Megos, los gruesos objetos con forma de tentáculos que sobresalían de la espalda de Doom explotaron al mismo tiempo. Una gran cantidad de sangre salpicó, cubriendo cada rincón de la habitación, como la lluvia. Doom no estaba decepcionado por el resultado, porque la sangre había sido absorbida por los hilos negros creados por las cenizas de Santa Selena. Habían sido absorbidos. Los innumerables hilos fríos suaves entraron en frenesí, avanzaron y ataron a Megos con más fuerza, envolviéndose alrededor de su abultado y retorcido estómago. Una oportunidad, pensó Klein, quien estaba tan nervioso como emocionado. Se preparó para gritar la antigua palabra de Hermes para luz, pero los gritos del bebé se pudieron escuchar otra vez. En esta ocasión, más frecuentes e incesantes. Los innumerables hilos negros se detuvieron repentinamente, retrocedieron y temblaron de nuevo, como si todos hubiesen sido alcanzados por un rayo. La expresión de Doom cambió cuando se dio cuenta de que Megos estaba a punto de liberarse. Sin dudarlo, retrajo su palma derecha, formó una garra y se apuñaló su propio pecho. Sacó su mano derecha nuevamente mientras sus dedos sostenían su corazón ensangrentado con fuerza. Era un corazón aún latiente que trajo consigo la serenidad de la noche y un sueño. «Capitán», murmuró Klein, quien observaba impotente cómo Doom Smith metía el corazón en la urna que contenía las cenizas de Santa Selena. Su visión se empañó rápidamente otra vez y el llanto resonó como una pesadilla nocturna. Los innumerables hilos fríos y serenos volvieron a reanudar sus esfuerzos mientras se envolvían fuertemente alrededor de Megos. Esta vez no aflojaron sus ataduras a pesar de los gritos provenientes del bebé en el estómago de Megos. De hecho, incluso sellaron los sonidos aterradores dentro del cuerpo. Las lágrimas de Klein cayeron junto con su sangre. Pronunció un simple término en Hermes con voz profunda. Luz. La luz que ilumina la oscuridad. La luz que trae calidez. Infundió casi toda su espiritualidad restante en la delgada pieza de oro grabada con misteriosos símbolos, haciendo que su mente se pusiese en blanco y se marease de inmediato. Habiendo reunido lo último de sus fuerzas, lanzó el talismán del sol llameante a Megos, quien todavía estaba siendo atada por los innumerables hilos negros. Los hilos negros no se retrajeron esta vez, sin seguir sus instintos, como si estuviesen siendo dirigidos por alguien. El corazón fresco de Doom todavía latía, dentro de la caja que contenía las cenizas de Santa Selena. La luz del sol brilló una vez más desde el agujero en el techo, brillando a través de los 3 pisos, directamente en la compañía de seguridad, como si fuese un pilar corpóreo. Fue guiada allí por el talismán del sol llameante y se centró en Megos. La luz del sol se fusionó con la parte superior del monstruo sin cabeza y luego explotó como el sol. En el ardiente esplendor blanco, Klein cerró los ojos.
Esa última escena fue grabada profundamente en su mente. El cuerpo de Megos perdió su brazo izquierdo, cabeza y múltiples piezas de carne. Su cuerpo carbonizado se desmoronó al instante. La criatura semi-ilusoria y aterradora dentro de su cuerpo ya no tenía el apoyo de un cuerpo físico y no pudo completar la última etapa de su transformación. Se convirtió en una bola furiosa de gas negro, disolviéndose en medio de la luz y las llamas. Todo el edificio se sacudió violentamente, pero eso solo se debió a la energía liberada por el talismán. El talismán era diferente de una bomba normal. Sus poderes estaban concentrados, pero restringidos. Klein luchó para estabilizar su cuerpo. Abrió los ojos y miró al frente unos segundos después. Vio que las paredes se habían derrumbado. Vio un círculo carbonizado donde una vez estuvo Megos. Sorprendentemente el suelo se había derretido ligeramente. Vio una placenta quemada y sangrienta en el suelo. Vio a Doom Smith de pie en el lugar, todavía con su impermeable negro. Vio el corazón en la caja de las cenizas de Santa Selena, aún latiendo lentamente. Vio a Leonard Mitchell acostado en el lado opuesto. Su resultado era desconocido. Agotado, se sintió eufórico y sintió que todavía podía usar la magia de ritual para salvar al capitán. Sintió que Megos y su bebé estaban realmente acabados. En ese momento, Doom Smith se volteó para mirarlo. Su rostro pálido tenía una expresión cálida y relajada, y su voz era tan suave como solía serlo. «Salvamos Tingen», dijo, y luego sintió como si hubiera regresado a la época en que tenía 20 años. Ya no parecía severo y serio, mientras le guiñaba con su ojo izquierdo. La expresión de Klein se congeló. Vio el corazón en la caja de las cenizas de Santa Selena dejar de latir. Se convirtió en una bola de luz resplandeciente antes de dispersarse en los alrededores. Vio al capitán caer hacia atrás, sus brazos perdiendo la fuerza. Sintió como si la escena estuviese compuesta por una serie de pinturas, pero no pudo hacer nada para detenerla. La caja de las cenizas de Santa Selena cayó al suelo, al igual que el corazón de Klein. A pesar de que la caja no estaba cubierta, la oscuridad dentro de la caja selló la abertura, evitando que las resplandecientes cenizas de harina cayeran. La caja giró una distancia hacia Klein. Doom Smith cayó al destrozado piso. Sus profundos ojos grises habían perdido todo su brillo. «¡Capitán!», gritó en su mente. Su visión se volvió borrosa una vez más. Quería gritar, pero esa palabra y las palabras subsiguientes estaban atrapadas en su garganta. En ese momento, la caja que contenía las cenizas de Santa Selena había rodado hasta sus pies. De repente, Klein sintió algo, un dolor en el pecho. Sus pupilas se contrajeron violentamente mientras se congelaba en el lugar. Miró hacia abajo, solo para ver una palma ligeramente pálida, empapada en sangre, saliendo del lado izquierdo de su pecho. ¿Megos? ¿Acaso no murió? No, no es ella. Un nuevo enemigo. El que ocasionó todo esto. ¿Yo voy a morir? Estas fueron las últimas palabras de Klein. Mientras perdía su conciencia con rapidez, sus ojos casi perdieron el foco. Su cuerpo se desplomó a un lado. Su respiración disminuyó gradualmente y finalmente sintió cómo la palma retrocedía rápidamente. Vio un par de botas de cuero nuevas y una mano que bajaba, una mano ligeramente pálida. Agarró la urna de las cenizas de Santa Selena. Su visión se oscureció y perdió toda conciencia. Objetos quemados y destrozados estaban dispersos alrededor de la ahora destruida compañía de seguridad La Espina Negra. Pero no hubo un solo sonido. Era como un cementerio. Unos minutos más tarde, el cuerpo de Leonard Mitchell se movió. Sus ojos se abrieron lentamente. Se incorporó con dificultad y observó los alrededores. Vio a Doom Smith en el suelo. También vio a Klein, quien tenía los ojos abiertos de par en par
mientras una expresión de asombro se reflejaba en su rostro. Dunn y Klein tenían heridas visibles en los lados izquierdos de sus pechos. No, sacó la palabra de su garganta mientras se tambaleaba hacia el cadáver de Klein, que no estaba lejos del de Dunn. Siguió revisándolos, yendo entre los dos repetidamente, pero todo lo que pudo hacer fue aceptar esa verdad irreversible. Sus rodillas se doblaron y cayeron al suelo. Sus ojos verdes estaban llenos de dolor y las lágrimas corrían por sus mejillas, lavando la sangre y el polvo. Se echó hacia adelante dejando escapar un rugido furioso y apretó sus palmas en puños y golpeó fuertemente el suelo. Siguió llorando mientras golpeaba el piso. En medio de su dolor había un sentimiento claro de odio y sentido claro de autoaborrecimiento, porque todos murieron otra vez y él seguía vivo. Y así acaba esta historia. Suscríbanse y hasta pronto.